Esto de Adán Augusto y de Hernán Bermúdez abrió una cloaca que embarra incluso la construcción del mal llamado Tren Maya. Así como lo escuchan, el día de hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un texto donde dice que la barredora hacía negocios con el mal llamado Tren Maya. Es más, un sobrino de Hernán Bermúdez era el encargado del tramo 4 y del tramo 5 del mal llamado Tren Maya. Ganaron mucho dinero. Aquí está la pudrición que quisieron esconder. Por ejemplo, la venta de miles y miles de litros de combustible sin factura para las obras del mal llamado Tren Maya. ¿Ven por qué reservaron los contratos? ¿Ven por qué reservaron toda la información del tren? Fíjense lo que comparte, es una investigación de Verónica Ayala. La construcción del tren mal llamado Maya, una de las obras emblema del gobierno del gusano barrenador, abrió una veta de negocios al grupo criminal La Barredora. Así lo revelan conversaciones interceptadas por la Sedena. No pueden decir que no lo sabían. En reportes de inteligencia militar consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se detallan los planes de integrantes de La Barredora para suministrar 180,000 litros semanales de combustible robado en Tabasco para los trabajos de construcción del tren en su tramo de Campeche y la renta al gobierno federal de 9 hectáreas en Quintana Roo para la misma obra. En los informes militares se menciona que uno de los líderes de La Barredora era Hernán Bermúdez Requena, quien en diciembre de 2019 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco por el entonces jefe de plaza de aquella entidad, el mafioso Adán Augusto López Hernández, actual senador de la secta. Y miren, Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena, se desempeñó como responsable de los tramos 4 y 5 del mal llamado Tren Maya hasta que fue destituido de su cargo por acusaciones de corrupción. Bermúdez Requena huyó del país en febrero de 2025, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por sus nexos con este grupo criminal ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda internacional. El pasado 14 de julio, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que La Barredora estaba involucrada en el robo de combustible de los barcos que atracaban en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, lugar donde se construyó la refinería Olmeca, otra de las obras emblema del sexenio del gusano barrenador. Ahora, nuevos documentos revelan que los operadores del robo a barcos en Dos Bocas son los mismos que buscaban enviar huachicol a la obra del mal llamado Tren Maya. Un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI del Sureste, correspondiente a octubre de 2021, detalla que había interés de abastecer a la obra del tren 180,000 litros semanales del diésel traficado desde Estados Unidos y que habría arribado por Tabasco, huachicol fiscal. El reporte detalla las conversaciones interceptadas a integrantes del grupo criminal, entre ellos un operador financiero que negociaba la compra y distribución del huachicol en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Campeche y Tabasco. Le compraban, yo creo, huachicol hasta el marro, en Guanajuato. En una conversación, un hombre identificado como Gabriel ofrece al operador financiero el diésel extraído del puerto de Dos Bocas a 16.50 pesos por litro sin factura. En otra comunicación interceptada, el mismo operador informa que tenía 300 ferrotanques de diésel ultrabajo en azufre a 14.50 pesos por litro, que lo están vendiendo por parte del SAT, pero debían pagar el 25% de adelanto. El SAT metido en esto. Huachicol decomisado que después vendía el SAT más barato. El informe militar describe otra conversación en la que un traficante identificado como HNI le confió al operador financiero de La Barredora que también querían saber si podrían suministrar 180,000 litros semanales para Campeche, para lo del tren mal llamado Maya.
En respuesta, el operador dijo que por el momento no tienen quien reparta cerca de Escárcega y en Campeche, una de las localidades por donde pasa el mal llamado Tren Maya, pero que en los siguientes días se resolvería el problema y adelantó que él facturaría toda la producción con una empresa de Tabasco. Otro reporte hace mención a negociaciones para vender 30,000 litros de diésel de procedencia ilícita a una empresa proveedora del tren. En otros dos informes militares, de enero y febrero de 2022, también del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, se advierte que la exesposa de un integrante de la barredora buscaba beneficiarse con la renta de terrenos para el proyecto del mal llamado Tren Maya. Derivado del seguimiento a un jefe de plaza en Tabasco identificado como JJ, los militares interceptaron llamadas con uno de sus principales operadores llamado Chua. En una de esas llamadas, Chua propuso a JJ invertir para un trámite y rentarle al gobierno federal 9 hectáreas en Quintana Roo, propiedad de Vanessa, exesposa de Chua, donde están realizando el proyecto del Tren Maya, de las cuales recibirían 700,000 pesos al mes por cada hectárea. Así dicen los reportes de inteligencia militar. En ambos reportes se incluyen organigramas donde aparece con nombre y apellido e incluso fotografía el exsecretario de Seguridad de Tabasco a la cabeza de una red vinculada del grupo criminal. En el momento de elaborarse esos reportes, Adán Augusto López ya había dejado la gubernatura de Tabasco y se desempeñaba como secretario de Gobernación en la administración del Gusano Barrenador. Su sustituto, Carlos Merino Campos, lo mantuvo como secretario de Seguridad, pese a los señalamientos de sus vínculos con traficantes de combustibles. Actualmente, y esto es preocupante, fíjense dónde está Carlos Merino. Actualmente, Merino Campos es director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una dependencia responsable de administrar 60 estaciones de combustible en aeropuertos. ¿Ustedes creen que no está metido en el huachicol? Vean dónde lo pusieron. Es como poner al coyote a cuidar gallinas. ¿Por qué justamente ahí? ¿Por qué lo puso ahí la palurda? El 15 de marzo de 2022, el CERFI Sureste elaboró un nuevo reporte en el que una persona no identificada le informa a Chua que el titular de Fonatur en Tabasco solo supervisará de Boca del Cerro, Tabasco, hasta Escárcega, Campeche, y no habrá manera que los ayude en Quintana Roo, en aparente referencia a las 9 hectáreas que buscaba rentar para el tren mal llamado Maya. O sea que si hubiese estado Javier May en ese momento encargado de esta obra en Quintana Roo, los habría ayudado. ¿Por qué lo dicen con tanta seguridad? El mismo reporte refiere que el Chua le dijo a su interlocutor no identificado que el encargado del proyecto del Tren Maya es Javier May Rodríguez, director general del Fondo de Fomento al Turismo, y tendría que buscar reunirse con él. Javier May dejó su cargo en Fonatur y la coordinación del Tren Maya en septiembre de 2023 y actualmente es el jefe de plaza de Tabasco. El 13 de noviembre de 2024, cuando acababa de cumplir un mes como gobernador de Tabasco, Javier May acusó a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en el gobierno del mafioso Adán Augusto, de haber sido el líder del grupo criminal La Barredora. Todos saben, aquí era Vox Populi, quién comandaba La Barredora, o no sabemos, cuestionó May en una rueda de prensa en la que dijo que los gobiernos estatales anteriores, en referencia al del mafioso Adán Augusto, tendrían que explicar si hubo complicidad oficial. 2 años antes, el 5 de octubre de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó informes de inteligencia militar en los que se señalaba a Bermúdez Requena y a 2 de sus colaboradores como cómplices de La Barredora. Sin embargo, los reportes de inteligencia militar que lo vinculan con grupos criminales datan desde noviembre de 2019, un mes antes de haber sido designado en el cargo por el entonces gobernador, el mafioso Adán Augusto López. No pueden decir que no sabían. Estaban metidos en la delincuencia, en el huachicoleo, para vendérselo a la hora del mal llamado Tren Maya
Todos. Adán Augusto, Carlos Merino, Bermúdez Requena y chance también hasta Javier May le hacía paros a la barredora, por lo que dicen los reportes. Por eso están ocultos los contratos del tren mal llamado Maya. Ya me imagino cómo estará Dos Bocas también. Ya me imagino.